confiando solamente en ti, en tu palabra y en tu amor. Mi alma te anhela y tiene sed solo de ti. Tú eres mi luz y mi sostén. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Confío solo en ti. Pacientemente esperaré y en oración te buscaré. Y aunque mis ojos no te vean, confiaré, pues tú me guías hasta el fin. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Confío solo en ti. Buenas noches, hermanos. Estamos una vez más congregados para lo mejor, como nos enseña Dios en su palabra. Y es lo mejor porque la palabra de Dios, una vez más, va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, iluminando para que vayamos conociendo algo más acerca de esta gloriosa y hermosa persona que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También para conocer algo más de ese mundo espiritual que no vemos, pero que sabemos que es una realidad, y para conocer algo también acerca de nosotros mismos, cómo estamos conformados, entender lo que sucede en nosotros es de vital importancia, puesto que de esta manera nos vamos a poder disponer de una forma diferente, ya sea frente a Dios para recibir de su bendición o frente al enemigo para evitar de que Él haga en nosotros su voluntad. Vamos a estar orando un momento a nuestro Dios, recordando las distintas peticiones
que a diario estamos pidiendo, clamando a nuestro Dios en favor de aquellas personas que se encuentran enfermas, afligidas, angustiadas, necesitadas en todos los órdenes de la vida, sabiendo de que clamamos a un Dios vivo, verdadero, que nos oye y confiamos nosotros en que Él da muchas veces aquella respuesta tan útil, tan necesaria en momentos tan difíciles de la vida diaria. Vamos a seguir orando por por Humberto Herrera. Recordemos que está padeciendo COVID-19, está entubado, le han querido sacar el oxígeno, pero luego hay que volverle a colocar oxígeno, no satura bien. Hoy iban a probar nuevamente para ver si puede por sí solo sus pulmones ya comenzar a responder. Vamos a seguir orando por él para que Dios siga teniendo misericordia de su cuerpo, de su alma y también de su vida y también de toda su familia. Por Jessica, la amiga de Gaby Becerra, también recordemos que hemos estado orando por ella, seguiremos orando, pidiendo a nuestro Señor en favor de ella. Por Patricia Oviedo y su familia, que también Dios siga fortaleciendo, consolando, animando, vivificando sus vidas para seguir adelante en este camino que Dios nos ha trazado delante de su presencia. Y también orar los unos por los otros, puesto que esto es lo que Dios espera, de que todos velemos por ya sea el estado espiritual, la condición en la cual se encuentren los distintos hermanos, manifestando de esta manera la misericordia y el amor que Dios nos ha enseñado como cuerpo de Cristo. Vamos a orar un momento al Señor. Para ello le invito a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojitos y inclinar nuestros corazones. Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más venimos delante de su presencia para agradecer por esta gran misericordia, Señor, el permitirnos estar delante de su presencia y por sobre todo tener esta gloriosa posibilidad de orar a usted, clamar a usted, peticionar a usted, Señor, para que conforme su bondad infinita, Señor, usted nos responda conforme nuestras necesidades, las nuestras, las propias, como la de nuestros hermanos. Seguimos pidiendo en favor de Humberto Herrera. Señor, Dios tenga misericordia de su cuerpo, su corazón, alma y espíritu. Obra en sus pulmones, que pueda estar saturando correctamente. Señor, que oigamos unas buenas noticias, esas buenas noticias que alegran el corazón cuando usted obra en favor de una persona. De la misma manera por Jessica, Señor, obre en su cuerpo también, téngale misericordia, sane sus enfermedades, dolencias, sus dificultades, obre conforme su gran amor que tiene para con cada uno de nosotros y para con todos aquellos a los cuales usted ha creado. Señor, pedimos también por nuestra hermana Patricia, su familia, que siga obrando en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu y aún en su cuerpo para fortalecerlos, para que los siga guiando, Señor, animándole, consolándole, para que en todo sean más que vencedores, sigan adelante abrazando esta fe gloriosa del Evangelio. Y orar los unos por los otros, Señor, por todos aquellos que están padeciendo alguna necesidad, tanto física, económica, espiritual. Usted sea nuestro pronto auxilio en cada una de nuestras tribulaciones, aflicciones. Le rogamos y suplicamos que obre y actúe en nuestras almas, en nuestras vidas. Su buen Espíritu Santo nos siga guiando en todo momento a toda verdad y a toda justicia, y que en todo podamos serle agradable a usted, Señor. Muchas gracias, le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar la lectura bíblica, vamos a leerla, va a estar allí en Efesios 4:23, lectura bíblica
Efesios 4:23, leemos en el nombre de Jesús, dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Bueno, el título de la aplicación es, como habíamos pasado anteriormente, la diapositiva, la mente. ¿Sí? Y la lectura bíblica en torno al cual va a girar esta palabra, la predicación de nuestro buen Señor, es Efesios 4:23, como leíamos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Antes de comenzar a tratar los distintos versículos referente a este importantísimo tema, debemos entender nosotros que Dios en su palabra nos enseña cómo está conformado todo nuestro ser. La Biblia nos dice que todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El espíritu vuelve a Dios una vez que la persona deja de vivir. El alma queda donde ha sido sepultada, esperando aquel día en que suene la gran trompeta o la trompeta de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero y después, bueno, los que hayan quedado y estén en vida serán transformados para recibir al Señor en el aire. El alma, el espíritu y el cuerpo. El cuerpo, como bien sabemos, nos enseña Dios en su palabra que vuelve al polvo, pues de ella fue tomado. El alma es la que Dios salva, ¿sí? Es lo que nos salva. Envió a su Hijo para salvar las almas de los hombres, puesto que el alma necesita de salvación, necesita ser restaurada, regenerada, renovada, y todo eso lo hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. En el alma, si tuviéramos la posibilidad de ir hacia ella, desde lo macro hasta lo micro, si hubiera, para graficarlo de alguna manera, algún microscopio con 10 aumentos, veríamos el alma. Luego con 20 aumentos, dentro del alma veríamos el corazón, del cual habla Dios en la palabra, que no es el corazón físico que bombea sangre, sino el corazón que está en la cabeza. Recordemos que el Señor Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Y pensamos con la cabeza, con la mente, como vamos a ver en el día de hoy. Bueno, en 20 aumentos veríamos que dentro del alma está el corazón, con 30 aumentos, un acercamiento aún más a las profundidades del alma, llamémoslo de alguna manera. Veríamos que dentro del corazón, como vamos a ver, se encuentra la mente, ¿sí? La mente, que es la encargada, como bien sabemos, donde se dan todos los pensamientos, los buenos pensamientos, los malos pensamientos. Y como leíamos aquí en Efesios 4:23, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Que tan importante es y que juega un papel fundamental en la salvación de todo aquel que ha sido llamado al Evangelio. ¿Qué es la mente? Bueno, Efesios 4:23, Dios a través de la palabra nos enseña y nos dice que la mente es un espíritu. ¿Sí? La mente es un espíritu. ¿Dónde está? En el corazón. El corazón, ¿dónde está? En el alma. ¿Sí? Es la parte espiritual de nuestra alma que nos permite comunicarnos con el mundo espiritual. Ese mundo espiritual que por un lado está el diablo, los demonios, que vienen a manera de pensamientos, y que constantemente Dios en su palabra nos pide de que nosotros le resistamos, libremos una batalla constantemente para que esos pensamientos, que no es otra cosa que lo que el diablo viene a sembrar
en nuestros corazones también para que hagamos, y vamos a leer más adelante, la voluntad de los pensamientos. Y ese mundo espiritual al cual nos abre nuestra mente, que es un espíritu, también está la posibilidad de que Dios a través del espíritu venga, ¿sí? Todo ese mundo espiritual. Por un lado el diablo con lo suyo y por otro lado Dios mediante su Espíritu Santo para obrar la regeneración, la renovación, la salvación de nuestra alma. Por eso que es el lugar en donde convergen estos dos grandes reinos, el reino de las tinieblas por un lado y el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que vienen a disputar de alguna manera nuestra alma, puesto que de ahí depende prácticamente todo el desenlace de nuestra vida. Todo lo como obremos, como actuemos, depende prácticamente del estado en el cual se encuentre nuestra alma. Entonces, ¿qué es la mente? Bueno, la mente es un espíritu, ¿sí? Dice el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Es la parte espiritual de nuestra alma que nos permite entonces comunicarnos con el mundo espiritual, al cual tienen acceso tanto el diablo como el Espíritu Santo a través de la mente. Y vamos a ver lo importantísimo que es la mente, el papel fundamental que juega la mente en la salvación, en el comportamiento de todas las personas que han sido llamadas al Evangelio. Recordemos, por ejemplo, en Romanos 12:2 dice que no debemos conformar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Fíjese, tan importante es la mente que pasa prácticamente todo por ella. La tan ansiada renovación que Dios espera de nosotros tiene que ver con la mente. Por eso que dice en Efesios 4:23, como leíamos, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que nuestra mente sea renovada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos en el mundo, en los días de nuestra ignorancia, alejados de Dios, sin Dios y sin Dios en el mundo, nuestra mente está muy distante de Dios. No hay nada, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice la Escritura. Y en esa condición en la cual se encuentra nuestra mente cuando estamos en el mundo en pecado, no está en condiciones de tener una relación con Dios, comunión con Dios, y por ello que Dios, para que nosotros comencemos a tener una relación con Él, pide que nuestra mente sea renovada, ¿sí? Recordemos que más adelante el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, de un estado en donde hay un alma en el mundo que tenemos, que necesita renovación, a un alma que tiene ahora una mente de Cristo. Ya ha sido regenerado, renovado esa persona, y por eso que el apóstol Pablo dice que ahora tenemos la mente de Cristo, el cristiano. Entonces, ¿qué es la mente? Un espíritu. La tan anhelada renovación que Dios espera de todos aquellos a los cuales Él llama al Evangelio se realiza en la mente. Si esa mente no se renueva, no hay una renovación en el espíritu de la persona. Por lo tanto, la persona sigue haciendo y practicando los antiguos pecados, el mismo comportamiento que tenía en el mundo, la vana manera de vivir que tenía en el mundo. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Una vez que la mente, siempre a través de la palabra, logra ser renovada, habrá novedad de vida, una vida nueva, un hombre nuevo, ¿sí? La mente es fundamental, por eso que la disputa, por un lado, el diablo para que el hombre se pierda, para que esa alma se pierda, y por otro lado el Espíritu Santo, ¿para qué? Bueno, para que renovando la mente de la persona que ha sido llamada, tenga la posibilidad de una vida nueva, ahora poder transitar el camino de santidad, agradar a Dios y de esta manera vivir delante de Dios como Él espera y así alcanzar la salvación del alma. ¿Dónde está? Como leíamos, en el corazón. ¿Qué es la mente? Entonces, un espíritu, y la renovación se produce si se renueva esa mente.
porque es imposible servir a Dios con esa mente pecaminosa, carnal, que teníamos y traemos del mundo. Todas las cosas son hechas nuevas, dice el apóstol, ¿sí? En Cristo Jesús. En Mateo capítulo número 9, son varios pasajes, vamos a leerlo prácticamente y después usted lo va a poder ver bien en su casa. ¿Cuál es la ubicación de la mente? Bueno, Mateo 9:4 dice, ¿dónde está ubicada la mente? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. Veíamos que es la mente, un espíritu. La renovación que Dios espera de nosotros, ¿dónde se produce? En la mente. Ahora, otra pregunta fundamental que nos hacemos es, ¿dónde está ubicada la mente? Bueno, como enseña el Señor Jesús, nuestra mente está ubicada en el corazón, forma parte del corazón del hombre. Nosotros pensamos, ¿sí? Decíamos al principio, el corazón de carne bombea sangre. No es al cual se refiere Dios, el corazón espiritual, sino el corazón espiritual al cual Él viene, lo prueba, el corazón que Él prueba, que Él escudriña, está ubicado en la parte física nuestra, en la cabeza, ¿no? Es donde está la mente, la cual origina pensamientos, buenos pensamientos, malos pensamientos, pensamientos que no agradan a Dios, pensamientos que agradan a Dios, ¿sí? Todo está allí en la mente. ¿Dónde está ubicado? Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? ¿De dónde salen los pensamientos? De la mente. ¿Dónde está la mente? En el corazón del hombre. ¿Sí? Es importantísimo saber eso. Y ahora vamos allí a Colosenses 1:21. Fíjese cómo la mente define prácticamente la relación con Dios. Y prácticamente todo pasa por la mente. Dice Colosenses 1:21, vamos a leer que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Y por otro lado vamos a ver que hacemos constantemente la voluntad de los pensamientos. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y Efesios 2:3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y ¿de qué? De los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, una persona que está en el mundo es extraña a Dios, ¿sí? Para Él somos extraños. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, no corresponde a la naturaleza divina, sino una naturaleza pecaminosa, carnal, diabólica, ¿sí? Y en esa condición somos extraños a Dios, ¿sí? Para ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios, debemos cambiar esa naturaleza. Ahora ser hallado en Cristo, viviendo en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿sí? Pero en el mundo nuestra mente estaba tan desprovista de Dios, prácticamente nada de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por ende el estado de nuestra mente nos hacía, como dice aquí en Colosenses 1:21, ser extraños a Dios, ¿sí? Extraños a Dios. ¿Dónde el hombre en su ser es extraño a Dios? Dios no nos conoce. Bueno, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en una condición tal que Dios no nos permite reconocer como sus hijos. Por eso somos extraños a Él. Alguien que no puede llevárselo a su gloria, a su reino, por la condición en la cual se encuentra. Por eso que leíamos versículos anteriores que era necesario que esa mente sea renovada para que ya dejemos de ser extraños y ahora seamos, como dice Dios en su palabra, amigo de Dios, lo opuesto a extraño, ¿sí? Abraham, todos aquellos, Jesús mismo dijo que vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si ponemos por obra la palabra, esto es, esa palabra es sembrada en nuestro corazón, más precisamente allí en la mente nuestra. Como vamos a ver, Dios da su ley en nuestra mente.
y la escribe también después en la mente, para que nosotros al ponerla por obra, de esta manera ya no seamos extraños, sino ahora amigos de Dios. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjese que todo vamos viendo que la mente juega un papel fundamental en la relación con Dios y por ende a la salvación con Dios. Según nuestra mente vamos a ser enemigos o amigos de Dios. Efesios 2.3, como leíamos, recuerda que habíamos leído 2 pasajes juntos. 2.3 decía, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es fundamental que lo entendamos. Constantemente en la vida diaria, estamos haciendo la voluntad de los pensamientos, ¿sí? La voluntad de la carne, en la carne que mora el pecado, ¿sí? Pero en esto que estamos tratando ahora, el hombre, la mujer, todo ser humano en la vida diaria se va desenvolviendo, ya sea para hablar, para pensar, para moverse, hace la voluntad de los pensamientos, ¿sí? De los pensamientos. Todo pensamiento que haya en el corazón o en el espíritu de la mente, es lo que nosotros vamos a exteriorizar a manera de expresarnos, a manera de movernos, a manera de hacer algo, ¿sí? Todo depende de cómo esté nuestra mente y así lo vamos a expresar al exterior. Y eso lo sabe muy bien el diablo. Sabe bien el diablo que nosotros para tener una voluntad contraria a Dios basta tan solamente asistir a la mente, llenarnos de malos pensamientos, pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios para que nosotros, porque Él sabe que vamos a hacer la voluntad de los pensamientos. Si nos pone malos pensamientos, lujuria, robo, cualquier pensamiento opuesto a Dios, sabe que si nosotros le damos lugar a esos pensamientos, no lo resistimos, vamos a terminar haciendo la voluntad de esos pensamientos que estén allí en nuestra mente. Por otro lado, el Espíritu Santo sabe también, porque fue el que nos creó, ¿no? Que el hombre hace la voluntad constantemente de sus pensamientos. Por eso que viene a nuestra mente y es allí en donde siembra la palabra para que nosotros ahora resistamos a aquello que el diablo nos viene a ofrecer y asimilemos la voluntad de Dios a manera de pensamiento, porque la palabra de Dios en el fondo es el pensamiento de Dios. Recuerde que a través del profeta dice, mis pensamientos son, así como los cielos son más altos que la tierra, de la misma manera mis pensamientos que los vuestros. Y bueno, la palabra de Dios no es otra cosa que el pensamiento de Dios hacia nuestras vidas, la intención, la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, tanto el diablo como Dios sabe de que nosotros como seres creados hacemos la voluntad de los pensamientos. Por eso que se juegan ese lugar los dos, disputan nuestra mente para que hagamos la voluntad ya sea de uno, si hacemos lo malo el diablo, y lo bueno si hacemos la voluntad del Espíritu. Recuerde que el apóstol Pablo dice que el Espíritu se opone a la carne, ¿sí? Y la carne se opone al Espíritu. Y estos se oponen entre sí, dice, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. ¿Por qué? Bueno, porque dice el apóstol que el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque viene el diablo tirándonos pensamientos, sabe que si logra sembrarlo y que nosotros lo aceptemos y lo pongamos por obra, vamos a terminar haciendo la voluntad del diablo, la cual nos va a dejar sin Dios y sin esperanza. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? No nos olvidemos de esto. Constantemente lo que usted ha hecho en el día de hoy no fue ni nada más ni nada menos lo que había en sus pensamientos. Si hizo cosas buenas es porque, recuerde que Jesús dijo también que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Es decir, que de lo que abunda en nuestra mente, porque el corazón está la mente está en el corazón, si abundan buenos pensamientos, vamos a tener palabras que agradan a Dios, y en el mundo nuestra mente estaba infectada por todo lo que el diablo nos traía y nosotros proferíamos malas palabras, maledicencia y demás. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Ellos entonces saben que
nosotros hacemos la voluntad de los pensamientos. Decíamos entonces, si hemos hecho lo bueno hoy, es porque en nuestro corazón había buenos pensamientos, lo hemos asimilado y lo hemos puesto por obra. Si hemos hecho cosas malas en el día de hoy, no nos olvidemos que no hay quien queriendo hacer el bien nunca peque, ¿sí? Algo habremos hecho seguramente, algo que no convenía, ¿sí? Bueno, si lo hicimos era porque vinieron pensamientos a nuestra mente, lo asimilamos y hemos puesto por obra, y eso se ha transformado en una obra, ya sea hablar, proceder, actuar. Constantemente entonces estamos haciendo la voluntad de los pensamientos. Por eso veamos lo importante que es la mente, ¿sí? Hacemos la voluntad en el fondo de la mente. Colosenses 2.18. Colosenses 2.18, veamos lo importante, por eso esto es importantísimo que lo entendamos. Si una persona es carnal, es porque su mente es carnal. Colosenses 2.18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? El hombre es carnal si su mente es carnal. Y es espiritual si su mente es espiritual, es decir, si tenemos la mente de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Y esto el diablo lo sabe, para que nosotros seamos carnales delante de Dios y así seamos reprobados. Él trae a nuestra mente pensamientos de la carne. ¿Para qué? Para los deseos de la carne, pone deseos en nuestra mente, porque él sabe que si esos deseos son aprobados por nosotros, vamos a terminar haciendo, como leíamos anteriormente, la voluntad de los pensamientos, es decir, la voluntad de la mente, lo que hay en la mente, eso vamos a terminar haciendo, esa va a ser nuestra voluntad, y la voluntad es lo que nos lleva a hacer obras, a actuar, a proceder. Entonces, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿sí? Si alguien es carnal, lo cual Dios no aprueba, como relatan los evangelios y las epístolas de los apóstoles, si alguien es carnal es porque su mente es carnal. Cuando venimos del mundo a Dios, venimos con esta mente carnal 100%. En el evangelio Dios nos da la palabra. ¿Para qué? Bueno, para que la palabra, recuerde, la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, nos haga renacer para una esperanza viva. Nos dé la posibilidad de tener ese nuevo nacimiento, de ese nuevo hombre que creado según Dios para buenas obras. Es decir, con el tiempo esa mente carnal se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos está diciendo a través de la palabra que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo va a huir? Bueno, porque le resistimos ¿a qué? A esos pensamientos que él viene a nuestra mente para que los pongamos por obra, los resistimos. De ahí también está librar la batalla de la fe, ¿sí? El librar para que... ¿En qué batalla libramos? Bueno, resistir al diablo para que él no siembre su palabra tan fácilmente como lo hacía cuando estábamos en el mundo. Y ahora el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, como leíamos en predicaciones anteriores, obra en nuestros corazones a través de la palabra, sembrando la palabra para que nosotros ahora la pongamos por obra. Nos hace ver el provecho que vamos a tener si ponemos por obra la palabra, los beneficios, la herencia incorruptible y toda aquella salvación tan grande que Dios ha preparado para todos aquellos que aman la palabra. Entonces, si alguien es carnal, es porque su mente es carnal. Y si alguien es espiritual, es porque su mente es espiritual, que es lo mismo decir tener la mente de Cristo. En Efesios 4:17... lo estamos viendo así, más que nada los conceptos de estos pasajes son varios, pero después usted lo va a poder verlo con mayor tranquilidad. Efesios 4:17, si alguien es vano, es porque su mente es vana. Fíjese que todo prácticamente pasa, nuestra esencia, por nuestra mente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? ¿Por qué Dios no aprueba la vanidad? Bueno, porque la vanidad no tiene nada provechoso para el espíritu, para el alma.
ni mucho menos para alcanzar la salvación. El hombre, como dice, como todos los gentiles, antes de ser llamado, andan en la vanidad de su mente. Cada uno tiene su propio camino, ¿sí? A cada uno le parece que son caminos derechos, pero su camino es un camino de muerte. El fin de ellos es un camino de muerte. Los gentiles, entonces, andan en la vanidad de su mente. Usted, yo, antes de haber sido llamado, andábamos en la vanidad de nuestra mente. Y éramos vanos, ¿sí? Vanos delante de Dios. A Israel, Dios también a través de los profetas les hizo saber de que ellos muchas veces delante de Dios estaban viviendo vanamente y llegaron a ser vanos, y Dios quería que revirtieran ese estado, esa situación. Por eso, por ejemplo, a través de Jeremías, yo se lo voy a leer, Jeremías 2.5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Por qué Israel se fue tras la vanidad? Bueno, porque su mente era vana y se hicieron como su mente. Si su mente era vana, ellos se hicieron vanos, ¿sí? Si ellos no hubieran tenido una mente vana, no lo hubieran hecho, porque constantemente Dios nos enseña ahora en su palabra que el hombre hace la voluntad de los pensamientos. El diablo llena la mente de pensamientos que no aprovechan, pensamientos vanos, vacíos, sin sentidos. ¿Para qué? Bueno, para que lo pongamos por obra y de esa manera terminamos viviendo una vida vana. Andan, dice, en la vanidad de su mente. Entonces, si alguien es vano es porque su mente es vana. Salmos capítulo número 7. Salmos capítulo número 7. Cuando Dios dice que nos prueba, lo que está probando es nuestra mente. Salmos 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. ¿Sí? ¿Qué prueba Dios? La mente. ¿Dónde está? En el corazón, y por ende, si prueba la mente, prueba el corazón, ¿no? Todas las demás cosas que hay en el corazón, que en otro momento lo vamos a ver, pero ahora lo que nos compete es: Dios prueba la mente, ¿sí? El conocido hablar entre los cristianos, Dios te está probando, Dios nos va a probar, o cuando Dios probaba a Israel, allí en el desierto, lo que estaba probando en el fondo era el estado de la mente. Probaba a ver cómo estaba la mente. Lo hacía pasar por hambre para ver cómo iba a reaccionar la mente. Si iban a confiar en Dios, y Dios iba a enviar, seguir enviando el maná celestial, o como salieron reprobados ellos cuando tenían hambre, decían: hubiéramos vuelto, era mejor que volver a Egipto, allá teníamos comida. Y bueno, ahí salían reprobados. Dios constantemente lo que prueba en nosotros es nuestra mente, el estado de la mente, ¿sí? Para ver si en qué momento estamos de nuestra vida, si hemos madurado, si hemos crecido, porque en el fondo el desarrollo es espiritual, depende de cómo se vaya desarrollando nuestra mente. Fíjese, los niños tienen la misma mente durante toda la vida, pero los niños necesitan que se les instruyan, en el fondo todos los consejos, el hablar, todo lo que se le hace al niño es, en el fondo, tal vez sin saberlo, es adiestrar o ejercitar la mente. ¿Para qué? Para que vaya adquiriendo experiencia, conocimiento, sabiduría, como vamos a ver. Todo eso se lo equipa a la mente para que vaya después creciendo, y entre más vaya creciendo, la mente va a estar más capacitada para ir recibiendo un conocimiento más profundo. Y bueno, en lo espiritual es prácticamente lo mismo. Dios quiere probar muchas veces el estado de nuestra mente para ver en qué momento estamos en nuestra vida, si seguimos siendo niños en Cristo o si nos va a seguir dando alimento sólido para aquellos que han alcanzado madurez. Dios, dice, el Dios justo prueba la mente,
¿sí? ¿Qué es lo que viene a probar al hombre Dios? La mente, ¿sí? ¿En qué estado se encuentra? ¿Sí? Dice en una parte de la Escritura, te probaré con alegría. Es decir, muchas veces a nuestra mente Dios la prueba con alegría para ver si en esa alegría nos olvidamos de Dios. Otras veces con necesidades, te dice pasar hambre, desnudez, dice la Escritura, para ver qué había en tu corazón, es decir, qué había en tu alma, cómo vas a reaccionar. Quiero saber de alguna manera cómo está tu alma frente a distintas condiciones en la cual te pongo, para ver si salimos aprobados o no. En Tito capítulo número 1, si alguien es corrupto se debe a que su mente está corrompida. Fíjese, como decíamos, todo depende del estado de la mente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Alguien que tiene un comportamiento corrupto, ¿a qué se debe? Porque es rubio, morocho, alto, flaco, gordo, no gordo. No, si alguien es corrupto es porque su mente está corrompida. Ese corrupto dejará de obrar corruptamente cuando su mente deje de ser, valga la redundancia, corrupta. Ahora, si es honesta, su mente va a dejar de ser corrupto. ¿Por qué una persona es corrupta? Porque su mente es corrupta, ¿sí? Y bueno, Dios, para que el hombre cuando viene del mundo, viene corrompido, uno en mayor grado, otro en menor grado, pero en el fin todos corruptos, en muchas áreas de nuestra vida, Dios quita esa corrupción, dándonos la posibilidad de ser honestos en la vida, lo opuesto a corrupto, ¿no? Y bueno, todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de nuestra mente, dándonos su pensamiento, llenando nuestra mente de aquellos pensamientos que nos aprovechan. Entonces, hasta su mente y su conciencia está corrompida. Entonces, si alguien es corrupto, se debe a que su mente está corrupta. Si la mente de una persona no es corrupta, sino que es honesta, no va a poder obrar con corrupción en su vida. ¿Por qué? Porque su mente está ahora con honestidad o tiene honestidad y de esta manera va a obrar de una vida, frente a la vida de una manera diferente. En Apocalipsis capítulo número 17, fíjese la sabiduría. Si alguien es sabio es porque su mente tiene sabiduría. 17.9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, ¿sí? Esto, lo que le va a transmitir ahora el mensaje, dice, es para la mente que tenga sabiduría, ¿sí? La tan anhelada sabiduría que Dios espera encontrar en nosotros, recordemos Proverbios, nos dice, adquiere sabiduría, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Está atento a mi sabiduría y así constantemente Dios espera que la sabiduría sea una realidad en nuestros corazones. ¿Y dónde precisamente, en qué parte de nuestro corazón la sabiduría haya cabida? En la mente, en el espíritu y en nuestra mente. Como veíamos anteriormente también en otros pasajes, la mente está en el corazón del hombre. Entonces, esto para la mente que tenga sabiduría. Si una persona no es sabia, es porque su mente no tiene sabiduría. Nosotros, cuando nacemos, estamos muy desprovistos de sabiduría, por eso que asistimos a los colegios, a las escuelas, y entre más estudiemos, ya sea en la primaria, secundaria, terciaria o universidad, tanto más sabiduría vamos a adquirir. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va a equipar con sabiduría. Si una persona durante toda su vida no tiene esta capacitación, esta enseñanza, bueno, va a carecer de sabiduría y para poder realizar tal o cualquier cosa va a estar carente, no va a saber cómo hacer, va a tener que contratar a alguien para que haga lo que él no sabe hacer, ¿sí? Entonces, si alguien es sabio es porque su mente tiene sabiduría. Apocalipsis 2.23
Apocalipsis 2:23, cuando Dios nos escudriña, lo que está escudriñando es nuestra mente. ¿Sí? 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Y esto lo vemos constantemente, cómo Dios escudriñaba los corazones, ya sea de los salmistas, de los reyes, de David, de todos, de Israel también. Una y otra vez, a través de los profetas, le decía que Dios escudriñaba el andar de su pueblo. Pero en el fondo, ¿qué era lo que estaba escudriñando? La mente, ¿sí? Dios escudriña la mente. Escudriñar, buscar, a ver qué hay en la mente, con qué está equipada, con qué está armada. Recordemos, el apóstol Pablo nos enseña, armaos de este pensamiento, ¿sí? La Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nos armamos no con una metralleta ni nada, sino nos armamos de pensamiento. Por eso que lo enseña el apóstol, armaos de este pensamiento. Tanto de ese como es valedero para todos los demás pensamientos, ¿sí? Nosotros, para poder librar la batalla de la fe, es necesaria que nos armemos de pensamiento en nuestra mente, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros, ¿sí? El diablo sabe de que no le aprovecha a él que nosotros nos armemos de aquellos pensamientos que Dios nos da a través de su palabra, sino que todos esos armamentos, los pensamientos que Dios coloca en nosotros, lo que viene a hacer el diablo es quitarlo, ¿sí? Sacarlo de nuestra mente para que estemos desprovistos de aquello que a él lo puede resistir y lo puede hacer que huya de nosotros. Dice entonces que cuando Dios nos escudriña, lo que está escudriñando es nuestra mente. Yo soy, dice, el que escudriña la mente. Él es el que escudriña su mente, la mía, la de la iglesia, para ver qué es lo que hay en ella, con qué estamos armados, con qué estamos equipados, qué es lo que tenemos. Lo escudriña para ver si tenemos sabiduría, lo escudriña para ver si tenemos una mente vana, una mente carnal, o una mente honesta, una mente espiritual, ¿sí? Lo escudriña para ver el estado en el cual se encuentra nuestra mente. Hebreos capítulo número 8. Hebreos capítulo número 8, vamos a ver que Dios pone y escribe su palabra en nuestra mente, ¿sí? Fíjese, por eso que es el lugar que vienen a librar tanto el diablo como el espíritu, para que el que lo gane, bueno, va a tener, si es el espíritu, una persona santa, y si es el diablo, una persona pecadora. Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿sí? Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y el 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿sí? 8:10 dice que pone la ley en nuestra mente, y 10:16 escribe en nuestra mente su ley, ¿sí? Entonces Dios es quien pone y escribe su palabra en nuestra mente, ¿sí? Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la mente donde va a parar la palabra, donde es sembrada. ¿Por qué allí? Bueno, porque como leíamos, el hombre hace la voluntad de los pensamientos. Si está la palabra de Dios a manera de pensamiento o viene a ser sembrada allí, a través de las distintas predicaciones o cuando leemos la palabra, queda sembrada allí en la mente, nosotros vamos a ponerla por obra porque es parte de nuestra voluntad, la voluntad de los pensamientos. El diablo sabe de que
también, si Él nos quiere pecadores, si Él nos quiere alejar de Dios, también pone sus pensamientos, sus deseos, para que si los ponemos por obra, bueno, vamos a hacer la voluntad del diablo y de esa manera nos vamos a estar alejando de Dios. Primera de Corintios capítulo número 1, entonces es importantísimo conocer nuestra mente, porque es el lugar en donde tanto el diablo como Dios vienen para que dar la palabra y así ponerla por obra. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, vamos a ver que la perfecta unión se logra teniendo una misma mente. Fíjese qué importante, la tan anhelada unión en todos los órdenes de la vida. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hayan entre vosotros divisiones, ¿sí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, ¿sí? Nosotros sabemos de iglesias en las cuales se producen divisiones. La causa de las divisiones de una iglesia, por ejemplo, los días del apóstol Pablo, Corinto estaba viviendo una división. Unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿sí? Y esa falta de unidad, esa falta de perfección de unidad se debía a que los hermanos de Corinto no tenían una misma mente. Porque si ellos hubieran tenido una misma mente y un mismo parecer, estarían perfectamente unidos. La perfecta unión entonces se logra teniendo una misma mente. ¿Y cómo tenemos todo una misma mente? Bueno, si todos logramos tener la palabra, la misma palabra. Ya no me parece, tal vez, quizás, no. Ahora todos tenemos una misma mente cuando la palabra está sembrada en todos de la misma medida, la misma palabra en todos los corazones. Eso nos va a dar unidad. De esta unidad era la que se refería a Jesús allí en Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, tal cual como leíamos allí en 1 Corintios 1:10, perfectamente unidos en una misma mente. Y el Señor decía: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Sí? Entonces, cuando oímos que en una iglesia hay división, ¿sí?, es porque no están perfectamente unidos en una misma mente, ¿sí?, sino que hay quienes tienen una mente equipada con la palabra de Dios, pensará conforme Dios declara en su palabra, y habrán otros que pensarán a su propia sabiduría, propia inteligencia, pensará de acuerdo a lo que el diablo le haya sembrado en su mente, ¿sí? Y por eso que hay divisiones. Dios espera de su iglesia que esté perfectamente unida, y eso se logra si todos llegamos a tener una misma mente, es decir, la mente de Cristo, una mente espiritual que tenga solamente como eje principal la palabra de Dios. En Romanos capítulo número 1, vamos a ver si somos reprobados es porque tenemos una mente reprobada. Y bueno, y si somos aprobados porque tenemos una mente aprobada. Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende de que uno sea aprobado o reprobado? Bueno, depende del estado de la mente. Recordemos que el apóstol Pablo dice: según fuimos aprobados por Dios, quien nos encomendó el Evangelio, bueno, fue aprobado porque encontró seguramente en el apóstol Pablo una mente equipada, una mente, como él decía, tenía la mente de Cristo, por eso se le aprobó el Evangelio.
No así a muchos más, los cuales no fueron aprobados por Dios, por lo cual el Evangelio tampoco se les aprobó. Entonces, ¿de qué depende de que alguien sea aprobado o no? De cómo se encuentre su mente. Si hay una mente reprobada en nosotros, es imposible que seamos aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque con una mente reprobada, como dice al final de 28, constantemente vamos a hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Todo es lícito, mas no todo conviene. No convienen delante de Dios. ¿Para qué? Para tener Dios, tener esperanza, para poder agradarle a Él. Lucas, capítulo número 10. Vamos a ver en Lucas, capítulo 10, que la mente también está relacionada en cuanto al amor de Dios se refiere. Fíjese cuán importante es nuestra mente, ¿no? Aquel, dice 10:27 de Lucas, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sí? Tiene parte también la mente en el amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Si en nuestra mente no hay amor a Dios, no podemos decir que amamos a Dios verdaderamente. Podremos hacerlo de labios como lo hacía Israel. Dios a través del profeta le dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón o su mente en el fondo está alejada de mí. ¿Sí? Entonces la mente también está relacionada en cuanto al amor de Dios que debemos tener. Amamos a Dios si nuestra mente está equipada con ese amor de Dios. Es decir, si nuestra mente guarda la palabra de Dios, porque recordemos que el que me ama, mi palabra guardará. Si nuestra mente ahora es espiritual, tenemos la mente de Cristo, guarda la palabra de Dios, nuestra mente va a estar amando a Dios. Pero si en nuestra mente estamos constantemente rechazando la palabra, estamos cuestionando la palabra que Dios nos siembra, quiere sembrar allí en la mente, vamos a encontrar una mente que no está amando a Dios, ¿sí? Una mente reprobada, una mente que podrá hacer que el labio, la boca diga que sí ama a Dios, pero Dios, que mira y escudriña la mente, verá de que esa mente no está amándolo a Dios. Un versículo más en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 16. Como decía el apóstol Pablo, los cristianos tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Esta mente de Cristo es una realidad en el cristiano cuando éste está en el Espíritu, cuando está en santidad, cuando está en obediencia, cuando se ha consagrado, cuando se ha renovado su espíritu, es decir, ha renovado su mente, y de esta manera podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Bueno, a través de estos versículos hemos visto la importancia de nuestra mente, el papel fundamental que juega en nuestra relación con Dios y por ende en cuanto a nuestra salvación. Es muy importante conocer a nuestra mente, tan importante que el diablo sabe que es importante la mente en cuanto a nuestra relación con Dios y a nuestra salvación, por eso que viene a ella. Como Él es espíritu y nuestra mente es un espíritu, es el medio en donde llega a nuestra alma para poder allí hacer su voluntad. De la misma manera, el Espíritu Santo viene a esa parte espiritual en nosotros que es la mente y viene a sembrar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, por eso que Dios dice que le dijo a Israel y también a la iglesia, ¿no? Delante nuestro pone lo bueno y lo malo. Y nos aconseja que elijamos lo bueno para que nos aproveche, para que nos vaya bien, ¿sí? El diablo, por un lado, viene con todo lo malo. ¿Para qué? Para que no nos aproveche nuestra alma, para que nos alejemos cada vez más de Dios. Y por otro lado, viene el Espíritu Santo para darnos a través de la palabra todo lo necesario para que nuestra alma alcance la salvación. Por eso que nuestra mente, como decíamos, es importantísimo en nuestra relación con Dios. Es más, allí en Filipenses, al final de Filipenses, Dios nos enseña
y nos da un listadito en todo aquello que debemos pensar, en todo aquello que debemos adiestrar y ejercitar nuestra alma. En todo lo que es de buen nombre, en todo lo que hay virtud alguna, en todo lo honesto, en todo lo amable, ¿sí? Dice, en esto pensad, ¿sí? Debemos nosotros dedicarle un tiempo, saber que constantemente qué le estamos dando a nuestra alma, qué estamos permitiendo que ingrese a nuestra alma y qué estamos permitiendo que nuestra alma realice o no. Si somos bien administradores de nuestra mente, vamos a poder ser muy buenos cristianos delante de la presencia de Dios. Debemos entonces conocer en qué consiste nuestra mente y saberla bien administrar. ¿Para qué? Para poder alcanzar gracia y buena opinión delante de Dios. Vamos a estar orando en este momento para agradecer a Dios por esta palabra y recordando las distintas necesidades a las cuales hacíamos referencia al principio. Oremos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos por esta misericordia manifestada. Usted nos deja ver a través de la palabra la importancia de nuestra mente, Señor. Allí es donde se libra la batalla entre el diablo por un lado, que viene a manera de pensamiento, sembrar sus palabras, Dios mío, su intención, su voluntad, y por otro lado el Espíritu Santo que siembra su palabra, su pensamiento, para que hagamos nosotros su voluntad. Después depende nuestra elección y nos aprovecha, Señor, que elijamos lo bueno, todo lo bueno que su Espíritu Santo nos da allí en nuestra mente. Leíamos, Señor, que usted pone y escribe su palabra en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros la pongamos por obra, porque así nos enseña. Hacemos la voluntad de los pensamientos. Ayúdenos, líbrenos, Señor. Líbrenos de esa mente carnal para no ser carnales delante de usted. Líbrenos de no tener una mente vana para no ser vanos delante de usted. Ayúdenos. Muchas gracias le damos. Pedimos por todos los enfermos, por todas las necesidades, que usted siga fortaleciendo, animando, vivificando a su iglesia, guiándonos en todo momento a toda verdad y justicia. Muchas gracias, en sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios lo permite, el día sábado vamos a estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra
fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.